En este video vamos a ahondar un poquito más en la espermiogénesis o la fase postmeiótica, que es la última parte de la gametogénesis masculina, cuando las espermátides, que son células esféricas, se convierten propiamente en los espermatozoides, que ya sabemos que estos se caracterizan por tener dos partes, una cabeza y una cola, unidos por un pequeño pedacito que se llama cuello. Toda esta fase, toda esta espermiogénesis, conforme va cambiando la espermátide, nosotros podemos llamarla de diferente manera. Cuando todavía no cambia casi nada, es una espermátide temprana. Cuando se ve más o menos cambiada, es una espermátide media, y cuando termina de cambiar, que ya casi parece un espermatozoide, es una espermátide tardía. Todo este proceso, toda esta transformación dura aproximadamente 24 días. Son más que nada todos estos cambios morfológicos en donde cambian la forma y también un poquito la función de ciertas estructuras. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Aquí se lo resumo en estos 4 puntos. Lo primero que empieza a pasar para saber que nosotros ya empezamos con la espermiogénesis es que empieza a formarse una estructura llamada acrosoma. Que el acrosoma, como podemos verlo en esta imagen nosotros vemos la cabeza de un espermatozoide y vemos que en la cabeza del espermatozoide nada más encontramos dos cosas: todo el núcleo, que es casi toda la cabeza, y arriba esta estructura de azul, este pequeño capucha que tiene ahí el núcleo, es el acrosoma. El acrosoma es un órgano que tiene que tiene el espermatozoide, que nos sirve durante la fecundación, porque en la fecundación el espermatozoide debe atravesar una serie de barreras para poder llegar al ovocito secundario y fecundar, para poder entrar a él. Entonces, este acrosoma se dedica a sintetizar enzimas hidrolíticas para poder atravesar esas barreras, para que se lleve a cabo bien la fecundación. ¿De dónde viene el acrosoma? De una estructura llamada aparato de Golgi. Como podemos observar, aquí está el aparato de Golgi, que se dedica al... Bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, pero es el empaquetamiento y síntesis de las proteínas. Está pegado al núcleo. Vemos cómo este aparato de Golgi poco a poco empieza a cambiar hasta que ya se convierte en el acrosoma. Este acrosoma nosotros le estudiamos dos membranas. Una membrana acrosomal externa, que es esta que nosotros vemos acá, es la que se modifica cuando va a ocurrir la fecundación, cuando ya queremos nosotros penetrar esas barreras del complejo del ovocito. Y una membrana celular interna de ese mismo acrosoma, esta sería la membrana celular interna del acrosoma, que la recalco aquí porque la membrana acrosomal interna del acrosoma es la que se dedica a hacer propiamente las enzimas para la fecundación. Estas tres son las más importantes: la hialuronidasa, acrosina y tripsina. ¿Quién es quien las sintetiza? Repito, la membrana interna del acrosoma. ¿Ok? Una vez que ya tenemos el acrosoma, mientras esto va sucediendo, el núcleo empieza a condensarse. Hay cierta serie de cambios que tampoco no voy a ahondar tanto porque son más cambios bioquímicos, pero se debe condensar el núcleo de este espermatozoide. Ya sabemos de ya es un espermatozoide, de este espermátide. La otra cosa que debe de pasar es la formación de la cola, que es lo característico de un espermatozoide. Nosotros vemos que este tiene su cabeza y aquí la cola. La cola se divide en tres partes. La primera pieza que nosotros vemos de la cola es la pieza intermedia, que como pueden observar es donde aquí empiezan a sintetizarse los microtúbulos, donde después se alargan para tener toda la longitud de la cola. Y aquí, en esta pieza media, nosotros tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias son las que nos van a permitir que este flagelo, que esta cola pueda moverse. Después sigue la pieza principal, que sería toda esta que tenemos aquí, o toda esta que nosotros observamos aquí, y lo último es la pieza terminal. Una vez que ya logramos formar este espermatozoide, se desprende de la célula de Sertoli, del epitelio del túbulo seminífero, viaja por todo ese túbulo seminífero. Ojo, este no se mueve, simplemente viaja porque se contraen un poquito los túbulos seminíferos y así es como se va moviendo, hasta llegar a una estructura llamada epidídimo. El epidídimo
que ahorita después les voy a enseñar dónde se encuentra el epidídimo. En el epidídimo se quedan otro ratito los espermatozoides. Estos espermatozoides se quedan ahí un rato y básicamente aquí es donde adquieren la capacidad de que estas mitocondrias logren funcionar, den la energía suficiente para que el flagelo ahora sí se mueva. Entonces, si ustedes llegan a preguntar si los espermatozoides que ya están en la luz del túbulo seminífero se mueven por sí solos, no. Un espermatozoide adquiere la movilidad hasta que llega al epidídimo. De hecho, en los libros lo mencionan esto como la maduración fisiológica. Aparte de eso, a los espermatozoides también se les adquiere una capa de glucoproteínas alrededor de toda la cabeza. Esa capa de glucoproteínas nos va a ayudar un poco a nutrición, a mejorar las funciones y algunas otras cosas secundarias, pero quiero que sepan que es súper importante. Y esta capa de glucoproteínas nosotros vamos a tener que retirarla para cuando ahora sí queramos que ocurra la fecundación. Pero quitar esta capa de glucoproteínas es hasta que los espermatozoides ya están dentro del aparato reproductor femenino, cuando se están preparando ahora sí para penetrar, para fecundar.